Vámonos a Debate con y le doy la bienvenida a Horacio Sánchez Bárcena, docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Horacio, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, Alberto, compartir el espacio. Vamos a hablar del salario mínimo. Es una de sus principales banderas del presidente López Obrador. O sea, no habla de seguridad. Bueno, dice él que la seguridad ya bajó, que los medicamentos ya se logran abastecer, el servicio hospitalario es como el de Dinamarca, pero en este rubro ponen especial énfasis el presidente y todos sus seguidores. El salario mínimo lo aumentó. Este es del legado que dejará el presidente. ¿Fue una buena decisión? ¿Cómo ha impactado en el sector laboral? Yo creo que ha sido favorable, ha sido positivo el incremento que hemos visto en los años recientes del salario mínimo. Efectivamente, esto ha impactado de manera favorable en el tema que hoy estamos tocando, que es el que tiene que ver con la pobreza laboral. Efectivamente, es un elemento determinante para que un porcentaje importante de la población haya salido de ese espacio. No obstante eso, también hay que señalar otra situación. El mercado laboral en nuestro país presenta problemas estructurales muy profundos. Uno de ellos tiene que ver con la informalidad laboral. El 55% de los trabajadores realizan alguna actividad informal. Ese porcentaje de trabajadores evidentemente no sabe lo que es el salario mínimo. Ese es un punto relevante que se tendría que tomar en cuenta en las políticas públicas. Claro. Sí, adelante. Sí, te escuchamos, Horacio. Sí, ahí estás. Sí, aquí estamos. Sí. Entonces, 55% de la población económicamente activa, es decir, que la gente que tiene ya la posibilidad de trabajar para sobrevivir, el 55% lo hace en la informalidad. Entonces ahí hay que trabajar para generar empleos formales. O sea, si bien es cierto, nos dices que el salario mínimo, pues bueno, impacta, ¿en cuántos millones de trabajadores impacta el salario mínimo? ¿Quién gana el salario mínimo en este país? Fíjate que de acuerdo a las estadísticas de la ENOE, que es la que mide indicadores laborales, aproximadamente el 60% de la población en nuestro país gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero ojo, ahí nuevamente hay que hacer la clasificación entre los que están en la formalidad y los que están en la informalidad. Los que están en la formalidad y que ganan un salario mínimo son los que se han visto beneficiados. Sí. Y ahí estaríamos hablando aproximadamente de un 20% del total de los trabajadores. Por ejemplo, los que estamos en la burocracia, máximo en los 6 años, en lo que va del sexenio, el incremento de nuestro sueldo ha sido del 15%. ¿En 6 años? Sí. ¿En 6 años? 6 años. Aquí es a lo que más voy. o menos un 20%. Un 20% más. O sea, la gente que gana 2 o 3 salarios mínimos, ¿ya no recibió este incremento o sí? Ya no lo recibió. Ya no lo recibió. Déjame que le demos la bienvenida a José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, estamos tratando de desmenuzar gran hazaña, logro, uno de los mayores virtudes de esta administración, que es el aumento al salario mínimo. ¿Cómo lo ves tú, José Ignacio? ¿Ha impactado? ¿Ha sacado a mucha gente de la pobreza? ¿Quién gana salario mínimo y quién se vio beneficiado? Sí, muchas gracias, Alberto. Con relación a lo que decía el profesor Sánchez hace un momento, fíjate, yo incorporaré aquí, el profesor, una figura que poco se menciona dentro de lo que dice Alberto de quién ha ganado, es precisamente un grupo de empresas que antes no figuraba, ¿no? Por ahí hay una empresa
que pues incluso abre todos los años de 8 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Y que está toda hora gente, ya sea en su piso de venta o en su banco, ¿no? Y que ha sido una de las beneficiadas indirectamente por este apoyo de lo que bien precisa el profesor. Hay otras empresas minoristas que antes desdeñaban a consumidor, ¿no? Pero que ahora pues es atractivo en cuanto a que representan 19 millones de personas que compran con estas tarjetas, con los diferentes apoyos sociales que se tienen. Y por supuesto, a pesar de que sean empresas o puntos de venta de alto segmento, pues a raíz de que este mercado es atractivo, pues también abren su punto de cobro a este tipo de personas, ¿no? Con relación a lo que dice el profesor, yo lo pondría de esta manera, porque es el dato que nos da de manera trimestral la ENOE. Son 30 millones 153 personas que ganan entre 1 hasta 2 salarios mínimos. Tenemos que son 14 millones 563 mil las personas que ganan hasta un salario mínimo, ¿no? Estas son precisamente, estos 14 millones de 563 mil son principalmente las beneficiadas de este aumento que ha tenido en cuanto al salario mínimo esta administración, Alberto. ¿Quiénes rápidamente? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. ¿Quién gana el salario mínimo? ¿La gente de intendencia? ¿Qué otro tipo de empleos? Volvemos, José Ignacio, Horacio. Aquí en la Ciudad de México, ¿en cuánto anda el salario mínimo? ¿Y qué trabajos, qué tipo de empleos ganan el salario mínimo, un salario mínimo, que fueron los beneficiados? Fíjate que el sector de los servicios es el que genera más empleo en el país, pero ahí también habría que clasificar entre los que están en la formalidad y los que están en la informalidad. En el informe reciente del Coneval, quienes realizan empleos formales tienen un salario promedio de 10,513 y quienes realizan empleos informales tienen un salario de 5,119. Es decir, quienes están en la formalidad prácticamente ganan el doble. De aquí podemos deducir que el grueso de la población que está en esa franja de la pobreza laboral, pues es que de las personas que realizan empleos informales, que serían las que tendrían los menores sueldos. Y eso aplica para todas las entidades del país. Lógicamente hay algunas entidades en donde los porcentajes se elevan de manera importante, como es Chiapas, como es Oaxaca, como es Guerrero, por ahí Puebla. ¿Algún comentario de esto, José Ignacio? Sí, para ser muy preciso, Alberto, esto que tú precisas salió publicado en el Diario Oficial el 1 de enero, recién pasado. La Comisión Nacional sobre Salarios Mínimos, profesor Sánchez, tiene 61 categorías. Si no hay el salario mínimo general es del orden de 248.93, a excepción de la zona de la zona libre de la frontera norte, que es de 374.89. ¿Sí? Esto es el de la zona de la frontera norte y del resto del país. Ahora, aquí la persona que gana menos dentro de estas 61 categorías, pero que está por arriba del salario mínimo general, es el oficial de albañilería, que gana 287, digamos, 41 pesos arriba del salario mínimo, ¿sí? Y quien gana más, por ejemplo, es el chofer operador de vehículos con grúa, 303. También dentro de esta parte resalta otra figura que es
no sé, Alberto, si me crees que el reportero de los medios de comunicación No gana me salario digas. mínimo. Te lo digo y lo puedes consultar en el 1 de enero de este año en el Diario Oficial. Es el que más gana en cuanto a salario mínimo, ¿eh? Ya tú me dirás si es así. ¿Cuánto es? 557.41. Punto 41. ¿Sí? Es lo que, y así está catalogado Alberto, profesor, reportero gráfico en prensa diaria impresa. O sea, nos vamos al concepto tradicional, ¿no? Sí. Pero el trabajador, la trabajadora de los medios de comunicación gana el salario mínimo, ¿sí? Subrayo, diario 557 punto 41, al mes gana 16,722. ¿Sí? Está ganando en términos de salarios mínimos, Alberto, profesor, ligeramente arriba de dos salarios mínimos generales, tomando en consideración que el salario mínimo general mensual es de 7,444, ¿no? Por lo que de esos dos salarios mínimos estaríamos hablando de 14,888. Ligeramente el trabajador de los medios de comunicación que gana el salario mínimo está arriba de los dos salarios mínimos, Alberto. No, y entonces, pues la nueva realidad laboral nos lleva a esto, Horacio. Entonces, pues ganan más en la informalidad, se están generando nuevos empleos porque es otra de las del gobierno, ¿eh? No, hombre, el índice de desempleo se ha disminuido como nunca. ¿Cómo andamos en eso? Porque, o ¿por qué la gente decide irse a la informalidad? ¿Porque gana el doble del promedio? A ver, explícanos esa cifra de los 10,500 pesos y que en promedio son 5,000. A ver, Horacio. Lo que pasa es que esto, al final del día, cuando los salarios se fijan por decreto, hay situaciones en donde se puede generar un incentivo para que la empresa que estaba en la formalidad, que no tiene la capacidad para pagar ese salario mínimo, pues se vaya a la informalidad. Yo creo que ese punto es muy relevante. Ajá. Hay que señalar lo siguiente, el 35%, o sea, con todos los avances que ha habido recientemente, el 35% de los trabajadores siguen estando por debajo de la línea de pobreza laboral. Es un porcentaje muy alto del total de los trabajadores en nuestro país. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea de la pobreza laboral, Horacio? Pues es el costo de la canasta de alimentos básica. Okay. Esta es la línea. Alguien que su salario laboral es insuficiente para cubrir esa canasta básica, se dice que cae en pobreza laboral. ¿Cómo puede salir de la pobreza laboral? Bueno, pues ahí entran las remesas, entran las transferencias y entran los programas sociales. Pero ¿qué sería lo ideal, Alberto? Lo ideal sería, como lo hemos venido diciendo, fortalecer nuestras empresas. Si no fortalecemos nuestras empresas, si esas empresas no están en la formalidad, difícilmente vamos a salir de este círculo vicioso. Sí. Y los salarios, por otro lado, se deben de fijar en función de la productividad. O sea, qué bueno que el gobierno alzó la mano y dijo, hay que subir los salarios mínimos. Eso es bien importante. Por eso no puede ser permanente, ni puede ser por decreto. Porque yo insisto, eso puede generar un incentivo para que tanto las empresas como las personas se vayan a la informalidad. Ah, qué caray, ese es buen punto, porque entonces lo que también hay que hacer es generar empleos mejor remunerados, de mejor productividad, digamos, bajar la inflación, que no le pegue tanto el costo de las cosas a los trabajadores. O sea, no nada más es el salario mínimo, ya voten por mí todos. José Ignacio, Horacio, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos. Entonces, suben por decreto el salario, no alcanza.
Tiene uno un pariente en los Estados Unidos que le manda un poco de remesas, ahí se compensa un poquito. Y vienen los programas, tiene uno a un anciano, dos ancianos, madres solteras, y ya con eso medio se compensa para sobrevivir. O sea, no para los grandes lujos, para sobrevivir. Pero la sociedad mexicana esperaría y aspiraría a algo mucho más. ¿Eso es lo que estás diciendo, Horacio? ¿Cómo lo ves, José Ignacio? Sí, aquí yo creo que habría que precisar la cuestión de la informalidad, ¿no? Tú lo sabes muy bien, Alberto, hay importantes medios de comunicación que están en la informalidad. Subrayo, hay importantes medios de la comunicación que están en la informalidad. En la informalidad no necesariamente está la estética, la tortillería, ¿no? Este tipo de trabajadores, con relación a los estudios que hemos hecho en el Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, encontramos que son más las micro y los llamados pequeños empresarios que están más en la formalidad que en la informalidad. Que son las empresas grandes, subrayo, importantes empresas de medios de comunicación están en la informalidad. ¿Y qué es la informalidad? Empresas que no pagan impuestos, así. ¿Sí? Porque no hay que confundir la parte de la informalidad con el comercio ambulante, ¿no? Por ahí luego se va en este sentido. Alberto, el país tiene, con base en INEGI, 5.353.000 unidades económicas. De estas 5.353.000, Alberto, poniéndolo en un 100, resulta que el 47%, ¿sí?, de ese 100 está en la formalidad, ¿sí? Y son más micro y pequeñas, incluso medianas, de empresas que están en la formalidad que empresas grandes que están en la informalidad. ¿Sí? Y hay otra fuente para determinar esta parte de la formalidad, que son lo que cada mes nos da a conocer el Seguro Social sobre el registro de empleos registrado, el registro de empleos ante el Seguro Social, ¿no? Sí. Que son para el mes de agosto, Alberto, 22.853.000 personas registradas en el Seguro Social, ¿sí? Como trabajadores, como trabajadoras. Sí. Bueno, de estos, 13 millones ganan hasta un salario mínimo. ¿Dónde trabaja el grueso de estas empresas, Alberto? En las empresas grandes. ¿Sí? Sí. Es decir, no es el gobierno el que tiene que crear empleo, el que tiene que mejorar las condiciones laborales, es la empresa. Y termino con esto. La empresa grande le importa más el EBITDA, ¿sí?, es decir, la ganancia bruta menos utilidades, quedarse con una ganancia bruta del 99% que mejorar las condiciones del trabajador, de la trabajadora, y que luego se voltea a ver diciendo es que el gobierno no mejora. No, es la empresa la que hacia adentro no quiere mejorar. Le conviene más a la empresa grande pagar hasta un salario mínimo, ¿sí?, o ligeramente arriba del salario mínimo para no tener un aumento constante, que mejorar las condiciones de calidad, de productividad de su planta laboral, Alberto. ¿Y eso cómo se corrige, Horacio? ¿Cómo se corrige, José Ignacio? ¿Cómo se corrige, Horacio? O sea, ¿quién debería estar al pendiente de esa situación, de esas grandes empresas que están en la informalidad? ¿A qué se refieren? ¿A que tienen a sus trabajadores pagándoles por honorarios, que no los registran al Seguro Social? Horacio. Yo creo que ahí más bien sería una especie de regulación muy minuciosa. El mejor indicador para medir la informalidad ya no son las empresas informales, es el empleo informal, que representa el 55% del total de trabajadores. Hay trabajadores informales, fíjate bien, en los semáforos a veces nos encontramos trabajadores informales que venden productos de empresas formales. Venden cigarros, venden chocolates, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, no sé, se debería de fijar una estrategia. Para ver de qué manera estas empresas formales, sus productos
no se vendan en la informalidad, porque al final del día estas empresotas a través de ese mecanismo minimizan costos y como dice el profesor, pues minimizan cosas y maximizan los beneficios, maximizan sus ganancias, pero utilizan esta figura de trabajadores informales. Ahí ellos están, insisto, minimizando costos. ¿Qué se tiene que hacer? Pues las políticas públicas deben de mejorar del lado de la oferta agregada. Del lado de la demanda agregada, bueno, el gobierno tiene ahí una serie de estrategias de programas sociales y transferencias que le llegan directamente a las familias, pero también debe de apoyar a las empresas, Las empresas son las que pueden generar empleos formales, siempre y cuando tengan las condiciones. Y esas condiciones se las debe de brindar el Estado mexicano. Exacto. Entonces, José Ignacio, esas grandes empresas que dices que están en la informalidad, ¿cómo entendemos que están en la informalidad? O sea, no pagan impuestos, pero ¿cuáles impuestos? Mira, por ahí hay una empresa muy conocida de medio de comunicación que tiene un banco que vende electrodomésticos, ¿no? Y que acumulado en 10 años, Alberto no ha pagado alrededor de 753 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué no pagan las empresas? Principalmente dos grandes impuestos: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que paradójicamente el trabajador sí se los paga, pero que el patrón tiene que reportar, y el patrón no reporta, ¿sí? Por un lado. Y por otro, tú ya bien lo precisabas, hay empresas, subrayo, son empresas grandes. Los estudios que nosotros hemos realizado son principalmente empresas grandes, ¿sí? Las que le dicen al trabajador, la trabajadora: oye, te voy a pagar una parte en efectivo, otro te lo pago en cuanto a otros incentivos, o bien te voy aún y cuando estés en el Seguro Social, parte te voy a pagar en nómina y otra parte te lo va a pagar otra figura, ¿no? Aún y cuando ya se eliminó la práctica de outsourcing, este tipo de empresas siguen en esta cuestión, por un lado. Y por otro, paradójicamente, el trabajador, la trabajadora en este punto no le pone mucha atención, en el sentido de que si está teniendo un ingreso neto, donde la mitad está registrado en nómina, esto paradójicamente le va a afectar en tarde o temprano en su afore, en su pensión, porque lo que se está registrando es precisamente lo que está en nómina, no lo que tiene en otros ingresos. Hay empresas que sí tienen un constante aumento, pero es en cuanto a prestaciones, no estrictamente en cuanto a ingreso, que aquí también es importante destacar. En ocasiones esto le conviene al trabajador, la trabajadora, en este sentido de tener sí, claro. en cuanto a otro tipo de cuestiones laborales. Sí, exacto. Entonces, digamos, en nuestra serie de debates, La nueva realidad laboral, esta película ya la vimos, Horacio. O sea, es lo mismo de siempre. No se corrigen. Sean de un color azul, rojo, verde, morado, guinda. Es lo mismo. Un minuto, Horacio, para cerrar. Rápidamente, creo que hay pendientes. Uno de esos pendientes es la desigualdad. El primer quintil es el que representa el 20% de los trabajadores más pobres. Ahí el ingreso laboral disminuyó. Y en los 4 quintiles con ingresos más altos, ahí aumentó. Creo yo que aquel eslogan de por el bienestar de todos primero los pobres, pues bueno, creo que los datos que da a conocer el Coneval contrastan. Y a futuro, ¿qué vamos a esperar? Pues la situación a lo mejor es un poquito más complicada. Algo que ha ayudado en estos últimos años a corregir esa parte ha sido el excesivo gasto que ha realizado el Estado. Pero como tú sabes, el gasto es limitado. Claro. La próxima presidenta se va a enfrentar ahí a un problema en cuestión de finanzas públicas. Ya lo veremos, si tenemos oportunidad de participar ya lo platicaremos. Sí. Gracias, Alberto. Sí, muchísimas gracias Horacio, muchísimas gracias José Ignacio, y es otra de las causas por la cual quieren desaparecer al Coneval, porque revela estos datos que nos ubican en la nueva realidad laboral, que no está como nos la pintan.
José Ignacio, Horacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos.